Muy bien, jóvenes. Entonces, estamos diciendo que los monasterios también tenían extensiones de terrenos, ¿no? Para efectos de la iglesia, ¿cierto? Y todo lo que recababan, ¿no es cierto? Utilizaban pues, la contabilidad, todo lo que les ingresaba, ¿no? Producto del terreno que tenían. Muy bien. La contabilidad en Italia, en el siglo VIII, era una actividad usual y necesaria, ¿no? Ya estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Básicamente, era cuestión, ¿no es cierto?, de todos los días usar la contabilidad, ¿no? Tres ciudades italianas dieron un gran impulso a esa actividad contable. Entonces, ciudades Italia, tres, esto sí, ¿no? Es importante. ¿Quiénes fueron? Génova, Florencia y Venecia, ¿de acuerdo? Lugares donde se usaba y se alentaba la contabilidad por la partida doble. Entonces se usaba y se alentaba. Alentaba significa se exigía, ¿no? Esos reportes. La contabilidad por partida doble, ¿no? Por partida doble. Actualmente utilizada, ¿no? Con algunas variantes definitivamente, pero es lo que nosotros también utilizamos en la actualidad. Muy bien, pero ¿por qué Florencia, Venecia y Génova utilizaban bastante la contabilidad? Porque eran ciudades comerciales, ¿no? Son ciudades, por ejemplo, mediterráneas, ¿qué significa mediterránea? Que cerca están, pues, bañadas por el mar Mediterráneo y eran lugares donde llegaban, pues, las mercancías, ¿no? Eran los centros más comerciales de Italia, Génova, Florencia y Venecia. Entonces, al ser los centros más comerciales de esa época, de la Edad Media en Italia, ¿no es cierto? Entonces, tenían que registrar pues, esos ingresos, ¿no es cierto? Lo que llegaba, lo que ellos vendían, como era un centro eminentemente comercial, ¿no es cierto? Tenían la necesidad del registro de esas actividades comerciales y que utilizaban la partida doble. Por historia, ya hemos visto, esa partida doble, ¿no es cierto? Fue dada en los años 1400, ¿cierto? Por el Fray Lucas Paciol, ¿no? Quien creó este criterio, la partida doble, ¿no? También puede citarse el célebre juego de los libros empleados por la comuna genovesa, ¿no? Hay otra obra, aparte de Lucas Paciolo, ¿no? La obra de la comuna genovesa, ¿no es cierto? En los que se empleaba los términos, miren esto. Ya se empezó a emplear los términos debe haber pérdidas y ganancias. Debe ya haber, para efectos de registro, pérdidas y ganancias para efectos de lo que es el estado de resultados, ¿no? Hemos perdido, hemos ganado. Claro que esa contabilidad que usaban los genoveses en esa época, ¿no? Los términos los seguimos utilizando, pero los hemos mejorado en el tiempo, ¿no? Era muy básica, ¿no? Era muy básica. Pero bueno, esa es parte de la historia, ¿no? Muy bien, sigamos con la siguiente. ¿Qué pasa, miren acá? El Renacimiento. Renacimiento es básicamente, el Renacimiento es conocida como la época de la Iluminación, ¿no? Cuando, por ejemplo, hubo muchos cambios culturales, religiosos, artísticos, ¿no? En la época del Renacimiento. Por eso se llama el Renacimiento. En esta época la contabilidad tuvo también indudablemente fabulosos cambios, ¿no? De los cuales un fundamental transformó a nuestra profesión radical, ¿no? La partida doble misma que sigamos utilizando en nuestros días, se tienen noticias de que Benedicto Otugli, originario de Dalmacia, fue un pionero del estudio del registro de las operaciones mercantiles por partida doble, como aparece o se aprecia en su obra de la Mercanturi del mercado perfecto, ¿no? Terminada en 1458 y impresa en 1573, ¿no? En esa época del Renacimiento, ¿no? Como le digo, un mayor desarrollo cultural en básicamente en todas las áreas, ¿no? Entonces, se empezaron a imprimir, pues, ¿no es cierto? Se empezaron a imprimir las obras, ¿no? ¿No? Es el inicio de las impresiones de obras y es el inicio de que la cultura se expanda, ¿no? Empezó a expandir, ¿no? La cultura ya no, en el Renacimiento, la cultura ya no era propiedad de unos pocos, ¿no? Sino básicamente se empezó a expandir, ¿no? Había más gente que tenía acceso a las obras. Entonces, en esta época del Renacimiento, la cultura tuvo indudablemente fabulosos cambios, ¿no? A ver,
y básicamente la partida doble, como la seguimos utilizando hasta estos días, ¿no? Esos son en la época del Renacimiento, o sea, dio más bases, ¿no? Hay una obra muy interesante en esa época del Renacimiento con Benedicto Cotugli, originario de Dalmacia, ¿no? ¿Y qué hizo Benedicto Cotugli de Dalmacia? Es el primero que estudió el registro de las operaciones mercantiles por partida doble, ¿no? Hizo su obra de cómo era, ¿no es cierto?, el registro, o sea, de qué incidencias tenía, etcétera, porque era importante, ¿no? A través de su obra, ¿no es cierto?, eso se encuentra en su obra, Mercaturiet et el marketing perfecto, ¿no es cierto? Muy bien. El mercado, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí está. Y eso fue en 1458, ¿no? Y impresa en 1573. ¿No? Es un poco de historia de la contabilidad. Vamos a la siguiente. Algunos conceptos de contabilidad. Ahora vámonos a los conceptos de contabilidad modernos, ¿no? ¿Qué cosa es la contabilidad? Miren, ¿no? Es una ciencia que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento económico y financiero. ¿Listo? Es una ciencia que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento económico y financiero. ¿Listo? Del pasado, del presente y del futuro. ¿Listo? En la contabilidad vemos el pasado, el presente y el futuro de un ente económico en términos cuantitativos y con el propósito de facilitar la adopción de decisiones. ¿Listo? Muy bien. Es el proceso por el cual se analizan, clasifican, codifican, registran y resumen las operaciones mercantiles de una empresa con el fin de controlar dichas operaciones o transacciones económicas de un periodo para al final emitir sus respectivos informes, ¿no? Financieros denominados estados financieros. Entonces vamos a analizar un poquito. La primera dice, es una ciencia que tiene como por ejemplo, producir información. Para hacer posible el conocimiento económico financiero. Entonces acá, la contabilidad es una ciencia. ¿Listo? Eso es importante. Que tiene por objeto, ¿listo? Producir información. ¿Listo? ¿Para qué es esa información? Para tener un conocimiento económico y financiero. ¿De dónde? Del pasado, del presente y del futuro. ¿Listo? De un ente económico. El ente económico representa las entidades empresariales en términos cuantitativos, porque es numérico, ¿no es cierto? La contabilidad se expresa en términos cuantitativos, es decir, en términos numéricos. ¿Y con qué propósito? Facilitar la adopción de decisiones. Para eso nos sirve la contabilidad, ¿no? No solamente para registrar, sino para tomar decisiones. Entonces, miren acá, volviendo. ¿Qué cosa es la contabilidad? Es una ciencia cuyo objeto es la información que hace posible el conocimiento económico financiero, tanto del pasado, presente y futuro. ¿Por qué del pasado, presente y futuro? A ver, miren, ¿eh? A ver, situación financiera, la situación financiera siempre va a ser del pasado, ¿no? Miren, ¿por qué? Cuando nosotros hacemos el estado de situación financiera, estamos haciendo y vemos un estado de situación financiera o balance general, ¿no? También llamado balance general o estado de situación financiera. Estamos viendo la situación financiera desde que se inició la empresa, desde el inicio de la empresa. ¿De acuerdo? Desde el inicio de la empresa. Le voy a poner dos ejemplos. Ustedes han comido heladito, ¿no es cierto? ¿Les gustan los helados, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, vamos a ver. A ver, Rosmel Yaya, Super Rosmel. Sí, profesor. ¿Te gustan los Sí, me helados? gusta. Ya está. Sí, profesor. Qué helado es el helado más, más comercial que has consumido, Rosmel? El Donofrio, profesor. El Donofrio, ¿no es cierto? El Donofrio. Muy bien. El Donofrio, ¿no es cierto? ¿Tú sabes cuándo se ha creado el Donofrio es netamente peruano, ¿no es cierto? O hay a nivel fuera del Perú.
La verdad no sé, profesor. Ya, es una empresa nacional, de origen nacional, ¿no? Se originó acá en el país, pero no por ¿no es cierto?, ciudadanos peruanos, sino fue un ciudadano extranjero, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cómo así, Rosman? Te cuento la historia de Donofrio, ¿de acuerdo? Donofrio Ya, viene pues, del señor Donofrio. ¿Y quién fue el señor Donofrio? Fue un inmigrante italiano que vino al país en el siglo XIX. ¿Hasta ahí me está siguiendo, hijo? sí, profesor. Siglo XIX estamos hablando entre los 1800 más o menos, ¿no? Ya está. Este señor vino acá al país, ¿ya? Era un señor muy pobre, fue un inmigrante italiano que vino al país, y que su negocio como Donofrio, ¿de acuerdo? Su negocio como Donofrio lo empezó, ¿has visto ¿cómo se llama? A ver, esos cilindros donde venden los helados? No, todavía hay, ¿no es cierto? De los helados manuales, esos cilindritos, Sí, profesor. ya, él empezó así, ¿eh? Sí. El señor Donofrio empezó así, con sus cilindros, iba calle por calle como ambulante vendiendo su producto, el helado Donofrio. Miren, ¿eh? Y creó después su empresa y le puso su apellido, Donofrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo, miren, estamos hablando de los 1800, ¿no es cierto? De los años 1800, ¿de acuerdo? ¿No? Creó su empresa Donofrio y esa empresa ha perdurado en el tiempo, ¿no es cierto? Es más, en 1800 estábamos en el 2022 y todavía sigue existiendo esa empresa, ¿no es cierto? Rosmel. ¿Dónde está Sí, Rosmel? Ya, profesor. sigue existiendo, ¿no es cierto? Cuando vemos un estado, o sea, por ejemplo, Donofrio creó la empresa, ya, Donofrio ya no es el dueño porque Donofrio ya murió, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Imagínate, Sí. 1800 ya han pasado más de cuánto, más de 100 años, ¿no es cierto? Más de 100 años, mucho más de 100 años, ¿no? Entonces, ya murió, pero tampoco son sus familiares los dueños. La empresa ha ido cambiando, ¿no es cierto?, hasta llegar a los dueños actuales, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me sigue Rosmel? Sí, profesor. Pero la historia de esa empresa, ¿no es cierto?, está en ese estado, en el estado de situación financiera. Está desde que el señor Donofrio lo creó por los 1800 hasta la época actual. Por eso dice, mira el pasado, ¿no es cierto? La situación económica y financiera del pasado, ¿no es cierto? Desde que lo creó hasta ahora. El presente. ¿Por qué el presente? Son informes que miran el presente. Porque el presente está dado por las transacciones comerciales que se hace ahora, ¿no? En el presente, en el año actual, por ejemplo, a través de las compras y ventas, ¿no? Del estado económico, el estado de situación económica o estado de ganancias y pérdidas, ¿de acuerdo? Eso mira el presente. ¿Hasta ahí estamos, hijo? Sí, profesor. Y el futuro es cuando se hace proyección, ¿no es cierto? Yo quiero hacer proyección de mi empresa, tengo que analizar mis estados económicos, ¿no? Tanto económicos como financieros. ¿Me has entendido? De la empresa. ¿Listo? Sí, profesor. Ya está. Entonces, proyecto, digo, a ver, estamos 2022, mis ventas son estas, mis compras son estas, he comprado activos, quiero reflejarme en el futuro, ¿no? Quiero ver cuánto voy a vender en el futuro, si tengo un crecimiento, por ejemplo, constante, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi utilidad? Eso es cuando mira el futuro. ¿En qué voy a invertir en el futuro? Ya, yo me proyecto que, por ejemplo, al próximo año, estamos hablando de 2023, quiero tener pues sucursales. Ya estoy viendo el futuro, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Rosmel. Rosmel. Rosmel, ya, Sí, ya, profesor, ya. sí. Ya está. Muy bien. Del ente económico. ¿Quién es el ente económico? Rosmel. ¿A qué se denomina ente económico, Super Rosmel? A la empresa, A ente la económico. empresa, ¿no es cierto? Las empresas son entes económicos, ¿no es cierto? Ente viene Sí. de entidad, ¿no es cierto? Rosmel.
Así Y es, profesor. entidad es empresa, ¿no? Es un ente. Puede ser una empresa o puede ser una institución, ¿no? Empresa o institución son básicamente los entes. Muy bien. Ahora, la contabilidad se expresa en términos cuantitativos. ¿Por qué en términos cuantitativos era Super Rosmer? Porque se pueden contar, profesor. Porque se utiliza números, ¿no es cierto? Sí, números. Por eso es cuantitativo. Los números se cuentan, pues, ¿no es cierto? Como tú dices, se utiliza pues números. ¿Y cuál es el propósito de la contabilidad? Facilitar la adopción de decisiones, ¿no es cierto? Sí. A través de los informes de esos estados financieros se puede conocer la situación económica y financiera de la empresa y básicamente tomar decisiones, ¿no es cierto? En la empresa. Si yo no tuviera contabilidad, no tendría dónde analizar, ¿no es cierto, Rosman? Sí, profesor. Y hablando de eso, a ver, ¿qué diferencia hay entre empresa y negocio? A ver, Super Rosman. Pro- Que, profesor, en la empresa siempre hay una contabilidad que se lleva, ¿no? En cambio, un negocio también se lleva, pero es muy poco, profesor. ¿Podría ser eso? Puede ser, ¿no? Es una idea. A ver, ¿quién tiene otra idea? ¿Qué diferencia hay entre contabilidad y negocio? Está bien, es parte de eso, ¿no? Está bien, eso es lo que nos ha dicho Rosman. A ver, vamos a ver. A ver, dime, Erika. Profesor, entre empresa o negocio, contabilidad o negocio, No, profesor, eso entre no entendí. empresa, ¿qué diferencia hay entre una empresa y un negocio? ¿Y qué similitud hay entre empresa y negocio? Desde el punto de vista contable, ¿no? Eh, Profesor, hablando de una empresa, estamos hablando de una, una empresa puede conformar con una sola asociación, ¿no? Tienen varios accionistas Ujú. en donde tenemos empresas grandes, pequeñas y empresas medianas, ¿cómo se? Y dependiendo de eso, ¿no? En las empresas tienen su parte de contabilidad, administración, marketing, entre otras cosas, y en cambio en un negocio, prácticamente una persona natural eh, da un negocio, ¿no? O sea, puede ser como un emprendimiento, ¿no? Solo él y prácticamente él mismo puede aplicar una cierta parte de contabilidad, ¿no? O sea, según sus conocimientos. Claro, está bien. Todas las ideas son buenas. Vamos a ordenarlas un poquito. Miren, en el caso de una empresa puede ser la empresa, ¿no es cierto? Es un proyecto, ¿no? Toda empresa es un proyecto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Erika? Sí, profesor, también la empresa vendría a conformar con lo que es la FODA, tiene una misión y visión. Ahí está. Muy bien, esa es la diferencia. Partimos que la empresa, ¿no es cierto? Una empresa es básicamente un proyecto y ese proyecto lo puede realizar una persona natural o una persona jurídica, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Son proyectos que pueden Sí, hacer profesor. personas naturales o personas jurídicas y al final es una empresa. Por ejemplo, cuando a ver, hay una tiendita, ¿no es cierto? En la esquina, es un proyecto, es una empresa, es una pequeña empresa, ¿no es cierto? Muy bien. Gloria es una gran empresa. La diferencia es que la tiendita es una persona natural que tiene su proyecto, que es su empresita, pequeña empresa, y Gloria tiene una gran empresa, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos, Erika. Sí, profesor. Entonces, la similitud es que ambos, ¿no es cierto? La persona natural o la persona jurídica pueden formar una empresa, ¿no es cierto? ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuándo la empresa se comporta como tal, como empresa, y cuándo se conforma como negocio? Lo que tú me has dicho. La empresa tiene visión y misión y tiene objetivos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué cosa es la misión? Lo que hago, ¿no es cierto? Para poder cumplir mis objetivos a futuro, para llegar a lo que quiero ser, la visión que tengo, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Erika? Sí, profesor, el corazón de la empresa, creo que es algo Correcto. así. Para eso, ¿no es cierto? Para lograr esos objetivos, ¿no es cierto? Se planifica, hay una planificación, ¿no es cierto?
En cambio, una empresa, ¿no? Lo llamamos negocio cuando no tiene planificación, o sea, cuando, por ejemplo, no tienen división ni misión, ¿no es cierto? Sí, Por ejemplo, mira, a ver, una empresa se crea para, cómo planifica la empresa? La empresa, por ejemplo, dice, si yo obtengo utilidades, ¿no es cierto? ¿Listo? Veo mi presente y digo, obtengo mis utilidades de ahora, esas utilidades que estoy obteniendo en el presente, producto del desarrollo de las operaciones comerciales, las voy a invertir en el futuro, ¿no es cierto? Ahí estoy planificando, ¿no es cierto? Estamos planificando ahí. Pero ¿qué pasa con los negocios? Los negocios básicamente muchas veces no planifican, son de sobrevivencia, ¿no es cierto? No se sí, planifica. profesor. Es vivir del día a día, ¿no? Esa es la diferencia a veces entre negocio y empresa, ¿no? Un negocio no planifica hacia futuro, sino básicamente lo que hace es sobrevive bajo, bajo el punto de vista comercial, ¿no? Muy bien. Entonces, la empresa sí planifica, ¿no? ¿Listo? Y para eso, por ejemplo, miren, ¿ah? Cuando nosotros, una empresa, eso se da mucho en las MIPES, ¿no? Las MIPES pueden ser empresas o personas naturales, al final son proyectos de inversión, ¿no? Son proyectos, en realidad, ¿no? Son proyectos con la intención de generar utilidades, pero muchas por estudios, por informes, mis jóvenes, ¿no es cierto? Que nos dan, por ejemplo, estadísticas, dice que de cada 100 MIPES, de cada 100 micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto? Más del 60% cierra al primer año. ¿Por qué? Porque no tienen visión ni misión. No trabajan como empresa. O sea, ¿qué significa eso? Que no toman, no planifican, no toman, no este conocimiento económico financiero que me dan, ¿no es cierto? Que me da la contabilidad a través de sus informes, ¿no? Que son los estados financieros. ¿De acuerdo? Por eso, no se puede planificar. La única forma de planificar es conociendo mi pasado, mi presente, para poder planificar hacia el futuro, ¿no? ¿De acuerdo? No sobreviven, en otras palabras, ¿no? No, no pueden hacer ese tipo de análisis porque no lo toman en serio, pues básicamente lo que es el reporte o el conocimiento económico financiero, ¿no? Y cuando adoptan las decisiones, no tienen base de dónde adoptar porque no reportan eso, no analizan su situación económica y financiera, ¿no? Por eso, a comparación de las medianas, ¿no es cierto? Y de las grandes empresas que sí planifican, ¿no? Muy bien. Segundo, dice, es el proceso por el cual se analizan, clasifican, codifican y registran. Eso es lo que hacemos en la contabilidad. Primero analizar, después lo clasificamos. Analizar significa, por ejemplo, ver una operación, ¿no? Es una operación, distingue la operación. ¿Qué tipo de operación? A ver, puede ser una compra, puede ser una venta. Ya estoy analizando qué cosa es, ¿no es cierto? La clasifico dentro de las ventas. Puede ser una venta, por ejemplo, exonerada, una venta, por ejemplo, grabada, o una compra, ¿no es cierto?, de servicios, de mercadería. Ya lo estoy clasificando. Después lo codificamos. ¿Qué significa la codificación en el proceso contable? Dale la cuenta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando contabilizamos? Le damos la cuenta a la cual pertenece, ¿no es cierto? ¿Qué cuentas van a intervenir para hacer nuestra centralización en los asientos contables, ¿no? Después lo registramos, hacemos el asiento contable. Después hacemos el resumen de las operaciones de una empresa, ¿no? Y todo eso, el análisis, la clasificación, la codificación, el registro, ¿no es cierto? Todo este proceso, ¿no es cierto?, en la contabilidad, ¿no? Ese proceso de análisis, clasificación, codificación, registro y resumen de operaciones mercantiles, ¿no?, de una empresa, se dan con el fin de controlar dichas operaciones, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, no? La única forma, ¿qué es lo que he hecho en el pasado? ¿Qué estoy haciendo en el presente y qué voy a hacer en el futuro? ¿No es cierto? Es a través del análisis, clasificación, codificación y registro. ¿Listo? Entonces se controlan las operaciones o transacciones económicas, ¿no es cierto?, de un periodo, ¿no es cierto? El periodo, para el cual al final emitir respectivos informes financieros, ¿no? Toda esta información que la estamos analizando, clasificando y codificando, nos va a servir para hacer nuestros resúmenes, que son los informes
financieros. ¿Y cómo se llaman esos informes financieros? Estados financieros. ¿De acuerdo? Acá hay otro término, ¿no? Periodo. El periodo es parte de lo que son principios contables, ¿no? ¿Quién me puede definir qué es el periodo antes de preguntar? A ver, muchachos, ¿quién me puede definir qué es el periodo? ¿Qué representa el periodo? Dice, información de un periodo determinado, ¿no? A ver, ¿quién está levantando la mano? A ver, Jenny Marisol Guaito Yankee. Jenny, Jenny Marisol Guaito Yankee. A ver, a ver. Tiempo determinado. Ah, ahí está. ¿Es un tiempo determinado? Sí, es un tiempo determinado. A ver, Jenny, ¿es un tiempo determinado? Sí, es un tiempo determinado, pero ojo, el periodo es un tiempo de reporte, ¿no es cierto? En esencia, es un tiempo de reporte. Yo, por ejemplo, la información financiera, las empresas tienen que reportar pues, su situación financiera, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado. Por ejemplo, para efectos tributarios, ¿no es cierto?, el Estado dice, tú me tienes que hacer un balance, tus estados financieros en forma anual para determinar tus impuestos a pagar, ¿no? Y ahí nace el periodo, de enero a diciembre, ¿no?, por efectos tributarios. Ese es el reporte para el Estado, ¿no?, para ver cuánto de impuesto tiene que pagar, ¿no? Pero para efectos contables, el periodo de reporte puede ser, por ejemplo, mensual o puede ser quincenal, dependiendo de la necesidad de reporte, ¿no es cierto? Por ejemplo, les explico. Y también eso tenemos una diferencia entre las MIPES, en nuestra realidad, entre las MIPES y las empresas, ¿no es cierto? Las medianas y las grandes empresas. Como por ejemplo, ¿cómo? Las MIPES normalmente, ¿no es cierto?, se reportan con el periodo tributario, un año. Pero las empresas, ¿no es cierto?, las empresas grandes reportan para sus ejecutivos reportes con periodicidad menor, puede ser un mes. ¿Por qué un mes? Todos los meses hacen sus balances, ¿no?, sus estados, o puede ser 15 días. Porque las empresas contablemente necesitan tomar decisiones, muchachos. Esas decisiones que tenemos acá, ¿no? La adopción de decisiones. Entonces, esas decisiones contables, o sea, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer políticas empresariales en base a la información contable, ¿no? Entonces, no se van a esperar todo un año para tomar decisiones. Las decisiones tienen que tomarse en el menor tiempo posible. Entonces, su periodo de reporte de información es menor. Y el periodo no son 12 meses, puede ser en forma mensual o en forma quincenal, ¿no es cierto? Ahora, depende también de la actividad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en un agricultor, en lo que es la agricultura, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, en lo que es la agricultura. ¿Qué pasa en la agricultura? Hay productos que se siembran cada mes, no, perdón, se siembran, ¿no es cierto? Y se cosecha cada 3 meses, ¿no? Se llama ciclo económico. Entonces, muchas veces el periodo se reporta a través del ciclo económico. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo soy agricultor, ¿no es cierto? Y siembro mi maíz de 3 meses, entonces mi ciclo económico, mi periodo de tiempo que yo lo voy a tomar para poder reportar, a ver, básicamente si he ganado o he perdido, cuánto ha sido mi costo, ¿no es cierto? Es el lapso de 3 meses, ¿no es cierto? Por ejemplo, depende también mucho de la actividad. Hay otro, por ejemplo, actividad económica, por ejemplo, el ciclo económico, por ejemplo, el ganado, ¿no? Si yo tengo ganado de inverna, mi ciclo económico tiene que ser mucho más exacto, más contable, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el ganado yo lo compro desde chiquito, lo tengo que alimentar, ¿cierto? Lo tengo que cuidar, hay gastos veterinarios, y el resultado lo voy a ver cuando el ganado esté listo para efecto de ser vendido y beneficiado, ¿no es cierto? Carneado, ¿no? Entonces, eso se llama ciclo económico. Ciclo económico es cuando empieza el producto y termina el producto listo para ser vendido, ¿no es cierto? En este caso del ganado, o ser beneficiado, ¿no? Y ver mis ingresos. Eso puede ser con ganado vacuno, bovino, lo que fuera, ¿no?
Ese se llama ciclo económico y pueden tomarse como periodo de información contable también, ¿no? Entonces hay que distinguir eso. ¿Listo? Muy bien. A ver, les hago recordar, ¿ah? Muchachos, y les van a pasar la voz a ver, Ana, Eliana, Angélica, Karen, Rosemary, Jenny. Les voy a tomar, a ver, la lista. Al principio los voy a anotar y voy a verificar al final de la clase quiénes están. ¿Listo? Y voy a volver a tomar la lista. ¿Listo? Entonces, al inicio y al final, para ver quiénes están. ¿Listo? Pasar a los, Ya, profesor. pasar la voz a los, ahora, por ejemplo, hemos iniciado 11, ahora somos 8, 3 perdidos tenemos, ¿no es cierto? 3 se han quedado en el camino, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Sí, Karen, pero te estás haciendo el esfuerzo de entrar. Yo sé que estás haciendo el esfuerzo de entrar. No te preocupes de eso, ¿no? Muy bien. A ver, sigamos entonces. Vamos a la siguiente. En la siguiente, pues, ¿cuáles son los objetivos de la contabilidad? Fundamentalmente tiene 3 objetivos, ¿ah? Tiene un objetivo administrativo, tiene un objetivo económico y tiene un objetivo financiero. Esos son los 3 objetivos de la contabilidad. Administrativo, económico y financiero. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo administrativo? Miren, proporciona información de uso interno para apoyar en la planeación. Se apareció una, ¿no? Proporciona información de uso interno para apoyar en la planeación, dirección y control, y que conllevará a la mejora continua de la organización, ¿no es cierto? Asimismo, al brindar la información de la gestión de la organización, puede ayudar en la mejora de la toma de decisiones, de la alta dirección, y con ello mejorar el desempeño frente a los usuarios internos como externos que hacen uso de dicha información. Entonces, miren, objetivo administrativo, proporciona información. Esto, bajo el punto de vista administrativo, la contabilidad, su objetivo es proporcionar información. ¿De qué? De uso interno. ¿Listo? ¿Qué significa de uso interno? Para la empresa. ¿Para qué? Para apoyar. ¿En qué? ¿En qué apoya la información contable? En la planificación, ¿no? Planificación es planear, ¿no es cierto? Estrategias, tomar estrategias para mejorar la operatividad de la empresa, en la dirección, ¿no es cierto? En la toma de decisiones, ¿no? Del personal jerárquico y la del control, controlar los recursos de la empresa, ¿de acuerdo? Ese es un objetivo, ese es el objetivo administrativo. Y que conlleva la mejora continua, ¿no? Este término, mejora continua de la organización, la mejora continua de la empresa. ¿Qué es la mejora continua? A ver, vamos a ver, Yelitza. 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 ¿Dónde está Yelitza? Ahí está. Yelitza, ¿qué es mejora continua? Ese término, ¿qué tienes? El término mejora continua, ¿qué es Yeli? A ver, vamos a ver. Jenny Marisol Margot, Yamoca. Jenny Margot, Yamoca. ¿Qué es mejora continua, hija mía? ¿Me escuchas, Jenny Margot? Ahí está. Mejoramiento. Correcto. ¿Mejoramiento de qué, Jenny Margot? ¿De qué es? Mejora continua ya es mejoramiento, pero ¿mejoramiento de qué? ¿Cómo así? A ver, vamos a ver, miren. Vamos a ver, vamos a explicar un poquito eso. La mejora continua, ¿no es cierto? Significa que en la operación de la empresa, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber
tenemos que estar, por ejemplo, manejando mejor los recursos de la empresa, ¿no es cierto? Básicamente el objetivo de la mejora continua es bajar costos, ¿no es cierto? Tanto de comercialización como de producción, ¿no es cierto? Tecnificando la empresa, capacitando una capacitación continua, por ejemplo, de los trabajadores. Esto es un bloque de la mejora continua, ¿no es cierto? ¿Listo? Manejando bien los recursos, sí, porque eso me proporciona, por ejemplo, la información contable, ¿no es cierto? Asimismo, al brindar información de la gestión de la organización puede ayudar en la mejora de la toma de decisiones. Sí, puede ayudar en la mejora de la alta dirección. ¿Quién es la alta dirección? La gerencia, muchachos. La gerencia y la Junta General de Accionistas, ¿no es cierto? Los que están interesados en el desenvolvimiento operacional de la empresa. ¿Quiénes son? Los accionistas, ¿no es cierto? Y la gerencia. Esa es la alta dirección. ¿No es cierto? Entonces, ellos toman la información contable, tanto las gerencias, se analiza esa información contable a través del análisis financiero de los estados financieros para tomar decisiones pro empresa, ¿no es cierto? Mejorar la actividad operativa de la empresa. Y eso nace de los estados financieros, ¿no? Nace de la contabilidad. Acá. Y con ello mejora el desempeño, ¿no es cierto? Con eso nos permite mejorar el desempeño de los usuarios internos como externos de dicha información. Muy bien. ¿Quiénes son los usuarios internos? Básicamente los que están dentro de la empresa, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, las áreas que tiene la empresa, la gerencia, los que están dentro de la empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que están interesados, por ejemplo, también la Junta General de Accionistas, ¿no? Están dentro de la empresa. Los trabajadores también están interesados, ¿no es cierto?, en información de la empresa, en esa información contable, ¿no? Y los externos, los que están fuera de la empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, los proveedores, ¿cierto? Los proveedores están fuera de la empresa, ¿cierto? Y los proveedores están interesados en información contable. ¿Por qué? Porque necesitan saber si la empresa es